Fabi, los procesos largos ya no van más. Hay que hacer procesos cortos y rápidos. Y eso implica de que vos vas a una sanación y como siempre digo, vas por lana y salís esquilado, porque terminás muy cansado, pero también Mm, trabajando en un grado de profundidad que eso no ocurre en una terapia convencional, porque mm. lo que ocurre es que se trabaja con vibraciones, con frecuencias. Una Sí, frecuencia de tercera dimensión, tu cuerpo está en determinada frecuencia, porque vos empezás a llamar a otros seres que expanden tu frecuencia energética, por eso solamente el hecho de estar cercano a esa persona, es todo lo que no está vibrando igual que esa frecuencia superior, pide salir de tu cuerpo. Y vos no entendés qué te está pasando. bueno, fue exactamente lo que me pasó hace 2 semanas cuando vos me invitaste a ir a lo de Diana, contigo, que vos estabas también, y fue que entraran ustedes ahí al lugar, al cuarto, bueno, en un salón, Mm. y ya se sentían como que algo quería como salir, ¿viste? Del cuerpo, Sí, como algo, una emoción, y todo el mundo es empezó a así, llorar, chuc, 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 todo al creo que yo mismo también, tiempo. ¿no? Sí, sí, y Menos mi lo que hermana, pasa toda que afuera. Eso yo, eso yo la jodo, ella jode conmigo. Este, pero sí es impresionante. Esa energía que vos decís, pero no entiendo qué pasó. Y de nuevo, puedes decir, ¿habrá sido casualidad que vea a una persona llorar, entonces me pongo yo mal a llorar? No, no, era algo que se sentía, lo ¿viste? que pasa es que se siente Es como, y capaz que las personas no ven, pero yo sí veo que hay hordas de seres trabajando en cada uno, que no es solamente en el momento que uno va y se pone adelante de una persona. mm, Yo empiezo a ver cómo bajan seres y empiezan a caminar adelante de las personas, por arriba de las personas y ya las empiezan a trabajar. Porque lo que se abre es un portal, por eso yo suelo decir claro. tipo que soy como una especie de portal, eso me lo mostraron de Fabi, vos, tu tarea es solamente estar en el lugar, porque vos sos como Mm. un puente entre una dimensión y otra, haces ese puente. Bueno, Fabi, muchas gracias por estar acá en este segundo episodio de nuestro podcast. Este, Bienvenida. Bueno, gracias por invitarme. Acá estamos cumpliendo y bueno, esperemos que sea nutritivo y que pueda servir a los demás. Creo que esa es la idea, ¿no? Totalmente, esa es la idea. Pero para comenzar voy a contar un poco cómo fue que yo llegué a vos. Dale. Yo había empezado no sé llamarlo despertar, pero empecé a meditar hace como 2 años y medio, 3. Y viste cómo pasa eso que empezás como por algo y por lo general mucha gente empieza meditando y después empiezan a abrir o empiezan a aparecer distintas actividades relacionadas a todo este mundo de autoconocerse y espiritual que empiezan a aparecer solitas, pero es que hay un universo de cosas, ¿no? Bueno, y ahí estaba yo, había terminado un curso de 4 días, así bien rápido, de cómo meditar. Y bueno, te diría que 2 meses después, más o menos de eso, veo a quien era mi novia en su momento mirando la tele en casa y estaba mirando, aparecías vos en la pantalla, yo no te conocía, estabas vos y estabas hablándole cosas como muy, muy, muy íntimas que solamente ella, o sea, apenas algunas cosas las podía conocer yo y bueno, que eran muy íntimas de ella, o sea, no podía creer que vos estuvieras hablando de esos temas y que con la fluidez y la profundidad que estabas hablando de eso. Entonces, la miro y le digo, ¿qué es esto? ¿Qué estás mirando? Y me dice, me abrí los registros akáshicos. Y le digo, ¿qué? Le digo. Claro, porque era una sesión grabada, vos lo hiciste por Zoom, y estaba mirando esa sesión grabada de ella. Le digo, ¿los qué? Los registros akáshicos. ¿Y qué es eso? Y me dice, no, no sabés lo que es. Vos agarrás, haces unas preguntas, te escribís unas preguntas antes de la sesión, vas a la sesión, ella abre los registros akáshicos, vos nunca le contás cuáles son las preguntas que vos hiciste, y ella empieza a bajar información contestándote esas preguntas. Le dije, ¿qué? Ah, no, yo quiero hacer eso. Y No entonces, sabía esta historia. sí, fue así, claro. Qué Y bueno. entonces ahí fue que, bueno, ella me pasó tu contacto y yo te contacté y abrimos los registros. Y bueno, fue una etapa
muy importante mía, ¿no? Como bueno, de abrir los registros akáshicos y a ver de qué había de ese lado. Realmente es una conexión con guías, bueno, vamos a estar cubriendo todas esas cosas, pero así es como yo llego a vos. Ahora, vos, más allá de abrir los registros akáshicos, haces un montón de actividades. ¿Por qué no empezamos a contar a la gente que obviamente mucha gente no te conoce, qué es lo que tú haces de tu vida? ¿Cuál es tu actividad? Ay, no sé. ¿Qué hace Fabi? Oh. Te podría haber preguntado quién es Fabi, que lo cual era más profunda, pero no, por lo menos, ¿Quién o sea, ¿cómo te es? describís? Una buscadora, yo creo. No, yo creo que el año pasado dejé de buscar, ¿sabes? Creo que el año que viene van a ser 10 años que estoy en todo esto y te podría decir que arranqué como en un proceso mío donde yo me sentía muy mal conmigo. O sea, arranqué en el año 2014. eh, bueno, yo nací en el interior, entonces vine a trabajar acá a Montevideo, viajaba, iba, venía, hacía la carrera, empecé a trabajar y me preguntaba, ¿cómo puede ser que me sienta tan mal si siempre hice lo que siempre quise? O sea, no hubo que alguien me dijera, tenés que hacer tal cosa o tal otra. Y me acuerdo que en un viaje que yo iba para Canelo en Chico, iba una vecina con una amiga y la amiga me dice, Fabi, ¿por qué no te haces una lectura de registros? Porque tenemos una hora de viaje conversando y me dice, ¿por qué no te haces una lectura? Y yo le dije, no tengo ni idea ¿Y lo vos que ahí es. más o menos qué edad tenías? Para Yo, entender. 30, tengo Bien. 39, el año que viene, hace 10 años de esto. Mm. Entonces, le digo, no tengo ni idea lo que es una lectura de registros, pero haceme lo que vos quieras. Aparte lo hacía ella. Y nada, yo fui así como confiada también, con preguntas para mi alma, de por qué me sentía tan mal, y fue, o sea, automático, fue como empezar a llorar, a llorar, a llorar, porque empezar a escucharte a vos misma lo que vos sabés que sentís, pero que no lo podés poner como en palabras, y me empezó a explicar qué era lo que me estaba pasando y qué era lo que tenía que hacer. Entonces yo Mm. la miraba a ella y yo decía, yo quiero hacer eso que ella hace. Y en el momento que ella lo iba diciendo, me dice, mi maestro me dicen que vos vas a tener que llegar hasta la maestría de esto, porque vos viniste para esto. Yo no entendía Mm. nada, ¿tá? Y yo sentía dentro mío una alegría, Diego, no te puedo explicar, porque era como, sé qué es eso y no sé cómo se hace, pero sé que me gusta. Y ahí arranqué enseguida el taller de registro que primero se hacía, en aquel entonces se hacía como por separado, primero hacías lecturas para vos y a los 3 meses tenías que empezar a leerle a terceras personas, tenías que tomar de nuevo otro taller y me resultó muy fácil. Fue como, no puedo creer que me salga con tanta facilidad. O sea, yo veía que en aquel entonces, no sé, capaz que de 30 personas que iban al taller, la mitad lograba hacerlo, cosa que hoy no ocurre porque todo el mundo lo puede hacer. Pero en el año 2014 no era tan conocido, no tenías acceso a la información por YouTube, o sea, no había gente que canalizara o leyera registro, no había nada y prácticamente que era como algo oculto que no lo podías compartir mucho, porque era como, mirá lo que hizo, ¿viste? O sea, mirá la brujería que está haciendo. Ahora yo creo que, sobre todo a nivel de Uruguay o Argentina, hay un despertar tan grande que es re común y que estás mucho más, me siento como mucho más libre de poder compartirlo, pero en otros lugares realmente son herramientas que no han llegado, que no están muy difundidas, no sé, bueno, por ahí voy. Bien, Fabi, y una pregunta con respecto entiendo toda esta historia que me estás contando de cómo vos empezás a meterte en este camino, y seguramente profundicemos más en eso porque es muy interesante. Pero hoy, si alguien te pregunta qué es lo que haces hoy, ¿cuál es tu contestación? ¿Qué es lo que hace Fabi hoy? Ah, yo me, a ver, yo suelo decir que trabajo con energía y que canalizo información. O sea, porque viste que definirse es como limitarse y es como
yo misma todo el tiempo me estoy encontrando. Entonces, trato de explicar que lo que más fácil me resulta es el manejo de la energía puesta para el servicio de la sanación de las personas, mía y de los demás. Eh, Claro, y por ahí, porque como yo me he dado cuenta que todos estos años, cada una de las cosas que yo fui abriendo ahora se están uniendo. Es como si arranqué primero por una cosa, pero también siempre sentí cosas en las manos, entonces complementaba con terapias energéticas, pero no entendía por qué era la unión y tampoco me lo cuestionaba, o sea, me gustaba y lo hacía, entonces trabajaba con las manos, pero también trabajaba con la canalización, entonces cuando tocaba a alguien también recibía información, y es como que fue todo un proceso hasta el año pasado que me di cuenta que todo eso se unió, claro. y se unió como entendiendo cómo es mi manifestación o al menos cómo la vengo entendiendo hasta ahora, porque es algo que no es estático, estás constantemente en cambio y en movimiento. Entonces me doy cuenta que utilizo mi cuerpo como un puente, como un canal de la energía puesta al servicio de las personas, que por lo general suele ser con energía o con información. Claro. Menos eso soy. Y no, está perfecto, está perfecto. No sé si se Y bueno, entiende. se reentiende y se entiende que es algo que está vivo y va cambiando y, y bueno, y que todas esas actividades o capacidades que tenés de distinto ángulo los has podido como Integrar. juntar o entender, integrar, complementar para la sanación que haces. Sí, Pero haces sí, distintos tipos porque de sanaciones también. Ahora, mi pregunta es también con respecto a estas capacidades que tenés y como decís que tocas a alguien y a veces te pasaba que tocas a alguien y sentías la energía, te llegaba esa información eh, o tu conexión con tus guías. ¿Eso es algo que te pasa desde chiquita o es algo que de chiquita no sentías nada? nada, Nada, absolutamente nada. nada. O sea, yo, como cualquier otra persona, em, capaz que mirando para atrás, sí tengo que decirte que, por ejemplo, en mi familia, mis dos abuelas siempre, o sea, trabajaron con las manos como, ¿viste las abuelas del interior que te curaban del empacho, del mal de ojo? O mi abuela, que tiene 98 años al día de hoy, a vos te duele la cabeza y vos le decís, Lela, tocame la cabeza, y te lo saca. ¿Entendés? Como que es la mano santa, es como son personas como que mi abuelo, a mi primo lo operaron, por ejemplo, el año pasado y llamó a mi abuela para que lo viniera a cuidar o a tocar, ¿entendés? Es como, y mi otra abuela hacían fila en la puerta para curarse con ella. Y yo siempre sentía cosas en la O sea que mano. ella sentía, ella era consciente de que sentía algo especial que otros no tenían. Este, Es como algo que es normal en mi familia, ¿viste? O mm, sea, te duele venir que te hago un santiguado o un rezo, ¿viste? claro, sí. Son cosas que después una amiga me escribió hace poco y me puso, ay Fabi, yo me acuerdo las charlas que nosotros teníamos en el ómnibus, allá todos en el ómnibus porque no tenía forma de salir, me decía, y vos siempre tenías una sabiduría y me decías cosas tan sabias, y yo después me puse a pensar, yo digo, esta amiga mía que me hizo la lectura de registro siempre me decía, vos parece que todo lo que yo te dicen los maestros vos ya lo sabés. Y yo digo, lo que pasa es que para mí es común, eh, como que lo tengo muy integrado de que existen otros planos y que existe una divinidad y en mi familia también, y yo era chica Claro, y mi hermano veía Fórmula 1 que le gustan los fierros, y yo veía sí. cosas de mediunidad. ¿Entendés? Mm, Como que empezás a linkear. No me pasaba nada, no veía nada, no sentía nada,
pero yo ya miraba todo lo de eso, todo lo que tuviera que ver ¿Y con cuándo oculto. empezás a sentir, a decir, para, me está llegando información? Cuando hice el taller, o sea, Hiciste el yo no taller. tenía nada, hago el Mm, taller de registros, empiezo a canalizar y cuando hago, yo creo que el impacto más grande fue el día que hice el segundo nivel, que le leí a otra persona y cuando le leo, le veo a la madre fallecida atrás de la persona con mucha claridad que me pegué un cagazo en ese momento porque no entendía, porque no se lo explicaban, ¿viste? O sea, puede ser que abras el canal y que veas gente fallecida y yo lo primero que hice fue eso. Y yo digo, no puedo creer que esté viéndola con tanta claridad a la persona atrás. ¿Se entiende? Es claro, como, pero fue ahí. O sea, claro. yo nunca tuve eso de niña me pasaba y sentía miedo. Nunca, nunca me sucedió. Para mí fue aprender a hacerlo y recién ahí empezar a integrarlo. Que te cuesta un montón también, porque no hay una parte de vos que dice, no, no puedo creer esto, no puedo creer esto, ¿qué me está pasando? Claro. Pero Y yo, fue muy natural en mí, porque, o sea, en la medida que lo fui practicando, yo lo hacía después del trabajo y venía a mi casa, como que fue natural, lo fui integrando, no me generó mucho conflicto, como quizás tengo otras amigas a mí que de chiquitas sí veían y veían de todo y veían en otros planos, lindos y feos, y eso como que cuesta un poco más. A mí no me pasó, por ejemplo. claro. A vos eso que decías que era después de trabajar, porque vos trabajabas en un trabajo muy normal, nada que ver con esto, o Sí, sea, yo y en un trabajaba en aquel momento, entonces en Codicen y después mm, me fui a trabajar a Presidencia. O sea, yo hacía trabajos de oficina, 8 horas, laburo formal, pim, pim, y después cuando salía del laburo venía a atender a mi casa y yo decía, ¿por qué la gente me escribe? Y yo, una rabia de que tenía que leer registros, o sea, mi ego ahí siempre como no queriendo dejar que lo hiciera. mm, Y yo no hacía ni promoción, no hacía nada. Y me llegaban lecturas. Todos los días te hacía una o dos lecturas después del trabajo. sí, Entonces, eso fue... eh, yo siempre dije que cuando terminara los estudios formales yo me iba a dedicar a todas las cosas esotéricas porque me encantaba, pero como hobby. O sea, resultó que mm. mi hobby después fue ocupando mucho espacio en mi vida porque me empezó a llenar de una manera que no me pasaba con otras cosas. Hasta Y que llega hace... o sea, ¿te llega eso porque llega naturalmente, se dio así orgánicamente, o bajó un mensaje que dijo de tus guías o lo que sea que dicen, bueno, pará, vos viniste acá, a este plano, viniste, encarnaste para hacer este tipo de trabajo, o sea, encará, ¿no? Sí. O sea, dejá la presidencia ¿no? Mira, ¿Cómo yo fue? creo que tus guías, tus maestros saben cómo llevarte de la mejor manera hasta que vos mismo te des cuenta. Mm, claro, Porque en este plano dimensional existe el libre albedrío. Yo si quisiera hoy puedo dejar todo y, como siempre digo, me pongo a plantar papas en Tacuarembó. O sea, vos tenés libre albedrío y podés hacer lo que vos quieras. Lo que pasa que tu alma te va, ¿cómo te puedo decir? Te va mandando señales de que ya no te sentís cómodo en ciertos lugares. Si vos te empezás a escuchar cada vez más, que ese fue mi proceso de empezar a salir de la mente y empezar a ir al corazón. Entonces, si vos te empezás a escuchar y empezás a ser coherente contigo mismo, yo cada vez más me costaba ir a trabajar. Y no era que yo lo pasara mal, o sea, yo no sentía que lo pasara mal o que sucediera algo, sino que no me sentía feliz. Y esa claro, había sido mi búsqueda inicial. Yo no quiero estar en un lugar como estaban mis compañeras queriéndose ir y no pudiendo hacerlo. Yo quería sentirme libre de ser y estar acá y sentirme feliz. claro, Bien, entiendo. entonces fue como natural. Llegó un momento que sí, me dieron una patada, como vos me decís, y eso fue en una toma de medicina de ayahuasca. Mm, Eso fue mi salto enorme. Esa fue como un antes y un después. Ahí sí, me lo gritaron, nada más no poder. ¿Qué haces así. ahí? Sí.
Sí, sí. Yo salí de esa ayahuasca y renuncié. Fue Claro. hace 5 años, fue un antes y un después. La primera vez que tomé ayahuasca. Ya. Por eso te digo que es como que tu alma sola te va poniendo las circunstancias, las personas, las situaciones para que se vaya dando en forma natural. Sí. Al menos Pero en vos mi obviamente caso. fuiste a tomar ayahuasca, era otro el llamado, obviamente. Vos fuiste a tomar la medicina, digamos, porque vos tenías que trabajar algo que no tenía nada que ver con eso, capaz. No, era eso. Ah, era Yo eso, ya me tenías... sentía, Ah, yo venía trabajando con mi terapeuta durante un sí, año, todo mi sí. sistema de creencias, de dejar el laburo y que qué voy a hacer y cómo me va a bancar y todo lo que implica, tirarte al vacío, no saber si te va a venir gente, porque a mí me venía 1 o 2 personas por día. Sí, Entonces yo tenía que soltar un sueldo que me abastecía y que yo no sabía qué iba a hacer, o sea, y no ganaba mal. sí, Entonces sí, sí. era como trabajar todos los miedos, pero ya te digo, o sea, fue en esa ceremonia que mi propia alma me los barrió los miedos, porque yo fue automático, que dije, se terminó. Yo creía que iba a dejar a una persona, que yo le iba a capacitar, que iba a hacer todo lo correctito, y no sucedió así. No. O sea, eso fue Sí, un sí. sábado y yo el lunes fui a trabajar de terca nada más para ver si lo que yo sentía era verdad. Cuando voy, llego a las 8 de la mañana, pronto el mate, prendo la compu, empiezo a laburar y empieza a caer gente. Empieza a caer gente y yo me empiezo a sentir mal, pero mal, mal, mal. Y yo tuve, esa semana estuve con mis guías, pero en la cabeza como muy fuerte y me decían, Mm. ¿ves? ¿Ves cómo te sentís mal? ¿Ves cómo no podés estar acá? ¿Ves que nosotros te dijimos, sos terca, ¿por qué no dejás el lugar? Y no sé qué, y me hablaban, me hablaban, me hablaban, muy fuerte. Mm. Entonces yo agarré la cartera, Diego, metí todas las cosas como si yo no volviera nunca más. Hice así, ¡pim! Mandé para adentro y me levanté y le digo a mi jefa, me voy. Y me dice, ¿qué te pasa, Mariana? Digo, no sé, me tengo que ir, me siento Wow. mal. Me dice, ¿te pasa algo? No, no, ustedes quédense tranquilas. Vos dame una semana que yo te lo resuelvo, pero me siento mal. Pero no entendían nada ellas, lo que me pasaba. Entonces me fui y esperé a tener a mi terapeuta esa semana. Le digo, yo estaré quedando loca, eh, no sé qué me pasa, pero no quiero volver. Me dice, Fabi, hace un año que venimos laburando este tema, ¿ya estás lista? Y me acuerdo que ese día, sí, eso fue un sábado y el jueves me llamó mi jefa, Fabi, ¿qué te pasó? Te estamos esperando, ¿cómo nos vas a dejar? Toda todo Claro. eso, y le digo, no vuelvo más, le digo, no puedo volver, no puedo, no puedo, y era como que misma la ceremonia me había borrado toda esa, eh, ¿cómo te puedo decir? Como todos los miedos de saltar. Claro, yo tenía una certeza de que me tenía que ir y no sabía qué iba a hacer. La semana siguiente me llaman de un instituto para que empezara a dar clases. Un lugar que yo estaba haciendo Claro. un curso de gemas. Sí, ¿Entendés? sí, 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 sí. Que yo digo, Sí, no, sí, no, como no, no que puedo creerlo. es Es así, cuando como, uno va para y un lado donde tiene que cubría ir, todo lo se que, abren los caminos. exacto, sí. Lo que pasa es que estamos muy acostumbrados a pegar saltos si tenemos las certezas de que hay del otro lado. Y en el mundo espiritual no ocurre eso. Vos Mm, tenés que saltar y tu alma te sostiene. Es como me mm, entrego y es mi alma, son mis guías, mis maestros los que me van a dar todas las cosas, teniendo plena certeza y confianza. claro. Pero para eso tenés que entregarte a tu alma. Es todo Y un sí, proceso. que es lo difícil. No, bueno, por eso estamos como Sí, estamos, que a tanta gente le cuesta seguir lo que siente, porque es verdad. ¿Cómo haces? O sea, la clásica, ¿cómo haces para mantenerte? ¿No? sí, Pero bueno, estamos avanzando de a poquito. Todas estas historias hacen a la apertura de la cabeza de que se puede de otra manera. Y sí. es un Y poco también la déjame idea de esto. contarte algo también. Sí. Cuando todo ese año que yo estuve trabajando, a mí los maestros me decían, todavía no te tenés que ir. ¿Tá? Porque también está Ah, bueno aclarar de que hay, de que hay veces que ellos me decían,
vos todavía estás cumpliendo una misión en el lugar en el que estás. Mm. Vos todavía estás llevando luz. Y yo decía, pero que se prendan la lamparita yo solo, decía. ¿Por qué yo tengo que estar haciendo misión ahí? Y después te das cuenta de que en realidad todo el tiempo está tu alma trabajando en los lugares en los que está. Porque yo, más allá de llenar planillas, que era lo que tenía que hacer, estaba siempre como asistiendo a todo el equipo. Fabi, vos sabés que me pasó tal cosa, necesito hablar contigo. Y yo me iba a las salitas de reuniones, me iba al baño con las compañeras de trabajo y estábamos tiqui, tiqui, tiqui. O mi jefa me decía, Fabi, tengo que decirle tal cosa a alguien, ¿cómo hago? Entonces yo siempre fui muy de las habilidades blandas porque siempre después empecé a estudiar coaching y todo. Y digo, bueno, si vos tenés que tener una conversación con tal o tal persona, tenés que hablar así, asá, qué bueno. Entonces, llegó un día de que una compañera de trabajo vino a casa eh, y nada, me estuvo contando cosas de su vida personal y se puso a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y vos sabés que yo ese día dije, ya está, ya terminé de ayudar a fue algo interno. Yo dije, ya, Mm. la última persona como que se cerraba eso. Y Claro. al poco tiempo, tipo al mes, fue lo que ocurrió. O sea, lo sentía adentro. Pero yo siempre le digo a las personas, nunca estás en el lugar equivocado y siempre estás cumpliendo una misión de una Mm. dimensión más elevada en donde estás. Estás haciendo la tarea de 3D, pero también estás haciendo otras tareas de otras dimensiones en el mismo lugar. Y hay como un Ahí estás tiempo y un hablando, proceso. ahí estás hablando de lo que le llaman realidades paralelas, o estás hablando de tu ser en distintas, o sea, hacia arriba en otras Estoy hablando dimensiones. de que Diego es Diego en todas las dimensiones aquí y ahora. Entonces vos Mm. tenés en esta dimensión, tercera dimensión, yo para hacer las tareas de ahora tengo que coordinar salas, reuniones, contestar mensajes, son tareas de tercera dimensión, ponele. Mm. Pero al mismo tiempo que voy contestando, mi alma está trabajando en las personas, le estoy dando un mensaje, le estoy contestando, le estoy emitiendo frecuencia, vibración, le va llegando. Entonces, sos vos al mismo tiempo siempre. Claro, sí, A los totalmente. maestros no les importa esto yo lo fui entendiendo con el tiempo. No le importa si yo soy enfermera, médica, o lo que yo quiera hacer. Ellos lo que les interesa es que mi frecuencia o mi energía está puesta al servicio del otro, no importa de qué manera lo haces. Y de ¿Se manera entiende? coherente con tu Yo me corazón. doy cuenta que soy hábil como para comunicar, que tengo facilidad para comunicar. A los maestros no les Mm. interesa si yo doy clase de literatura greco-romana. Le Mm. importa que yo comunique, porque en la Mm. comunicación hay una vibración, hay una frecuencia que se transmite que genera cosas en las personas. Claro. Mm. Entonces, va por ahí. Después tu alma te lleva hacia donde vos más te sentís cómodo. Sí. Y Fabi, vos hoy que ya tenés como un canal muy abierto, ¿cómo sentís esos mensajes? Esos son, sentís en algunos, en algunos de tus relatos, vos hablabas de que te decían, sentías que te decían, te decían, te decían. ¿Vos sentís la voz? ¿Esa voz es tuya? ¿Tiene tu timbre, tu tono de voz? ¿O es otra voz? ¿Lo sentís físicamente? ¿O lo sentís, o tenés visiones? ¿O todo? O sea, ¿cómo sentís principalmente? ¿Cómo es eso? Porque, de nuevo, para el que no tiene ese canal abierto, Bueno, se puede primero estar eso no es preguntando, cierto, de canal o bueno, no vamos canal. a desmitificar. Bien. Todo el tiempo tu alma te está hablando. Todo el tiempo. No hay forma. O sea, el tema es qué tan consciente sos. Por Mm. ejemplo sencillo. Es- me estoy sentada acá y se me viene alguien a la cabeza. Y de repente voy al celular y tengo un mensaje a esa persona. ¿A quién no le pasó eso? Mm. O sea, es eso.
Es una comunicación que ocurre en otros planos, pero vos sos consciente de eso o no. Ah, porque la mayoría decimos, ay, qué casualidad, pensé en esa persona y justo me escribió. Mm, ¿Entendés? En realidad siempre hay sí. comunicaciones que están ocurriendo todo el tiempo. Entonces, ¿qué tan consciente soy yo de lo que recibo? Porque Mm, yo no me había dado cuenta que yo siempre había recibido, pero para mí era natural, yo no lo veía. Porque, o sea, la primera vez que yo hago registro y digo, ay, era esto, era la voz de mi cabeza que siempre me habló, o sea, yo no tenía ni idea que era eso. Porque si no, yo no daba sí. mensajes. Vos siempre diste mensajes sabios, Fabio, no sé cuánto. Y digo, con razón, era eso. Yo pensé que era igual para todos. Mm, ¿Entendés? entiendo, sí, entiendo. Entonces, eh, yo creo que todo el tiempo estás recibiendo información. A veces sos más consciente y a veces no. Y a veces tenés ganas de hacerlo y a veces no. Porque no es que todo Claro, el día paso haciéndolo. Porque si no, viviría como muy cansada también. sí. Porque es muy cansador también sostener una frecuencia de energía. Y, ¿Y cuándo te das cuenta de que es tu alma? Aparte dijiste tu alma te está hablando y yo te hice la pregunta sobre tus guías. Entonces ahí me imagino que hay una conexión, que capaz que está bueno también que la puedas responder. ¿Cuándo sentís que es tu alma o tus guías? O si es lo mismo. ¿Lo mismo? Mm, Supongo que no, pero... es lo eh, mismo, para mí es lo mismo, ok, no importa la etiqueta, porque sos vos en otro plano dimensional, tu guía sos vos, es Diego sos en otro vos. plano sin ego. En Bien, tercera ese es dimensión sos Diego con ego, programa división. En o sea, quinta sos ese yo dimensión sos superior. Diego sin el programa. Bien, ahora te hago una pregunta. También he escuchado de que uno tiene distintos guías a lo largo de su vida. Sí, sí. Entonces, ¿cómo eso juega con el tema de que en realidad tus guías sos vos? Eh, bueno, eso entra. Lo que pasa es que nosotros tenemos una forma de ver el mundo de forma lineal, ¿entendés? Mm, Además, sos vos, pero también sos vos más evolucionados. Tenemos montones de realidades, no es solamente la quinta dimensión. Cada vez que yo, por ejemplo, trabajo con distintas frecuencias de energía, llamo todos los vienen todos los fractales de Fabiana en otros planos dimensionales. Unos cantan, por ejemplo, otros sacan cosas de mm, la persona, otros vibran. Eh, siempre, o sea, para mí siempre sos vos y otras frecuencias de energía que te acompañan también. O sea, eh, para mí siempre te está llamando vos mismo. ok. Te estás llamando vos mismo, o sea, tus Sí, lo guías que sos pasa es vos. que tu Sí. contrato va Mm, cambiando dependiendo del propósito que vos vengas a hacer acá. Entonces, hay cada 7 años, por ejemplo, se suele decir, yo no tengo forma de corroborarlo, que se une el comité kármico y que revisa todo tu accionar y se fija, a ver, Fabi, cómo trabajó, qué coherencia tuvo, la ética, la responsabilidad que tuvo. Vamos a darle más dones, vamos a darle más responsabilidad y le vamos a otorgar más capacidades. Porque, mm. por ejemplo, yo eso me di cuenta que me pasó el año pasado. Porque a mí el año pasado me empezaron a pasar cosas que a mí antes no me sucedían. Por eso te digo que es algo que está siempre vivo Por ejemplo, y que va cambiando. Eh, el ser canal de energía a mí no me sucedía. O sea, eh, sí venía sintiendo de que yo cada vez que invocaba ciertas frecuencias, mi cuerpo cambiaba, mi mirada cambiaba, la gente me lo decía. Y para mí era como un poco natural, pero después empecé a tener mucha más conciencia de que lo podía hacer, de que yo podía llamar a ciertas conciencias que se acoplaran a mi energía y sentirlas más, ser más consciente de eso. Y ahí es que me claro. ¿Y empieza. qué son esas conciencias que hablas? O sea, de dónde? O Para sea, mí soy yo. para la gente.
para vos sos vos también. Sí, sí, sí. Lo que pasa que las almas tienen recorrido estelar, ¿no? Entonces cuando no hay almas terrícolas de planeta Tierra, tu alma estuvo en otras dimensiones, en otras galaxias antes de ingresar en esta dimensión. Entonces, cuando decide ingresar acá, ya trae todo el bagaje de información, no viene con la información a cero. En tu ADN Sí. está toda la información de todos los lugares en los que vos estuviste. Entonces, lo que empieza a ocurrir es que si vos te das permiso, podés empezar a conectar con esa información que está dentro de vos. Me doy permiso para conectar con mi fractal pleyadiano, por ejemplo. Y por eso que a mí me empiezan a gustar técnicas que son pleyadianas. Y no entiendo por qué, y empiezo a estudiar cosas pleyadianas, y luego ese aprendizaje se cierra, y luego empiezo a sentir que tengo que hacer cosas arturianas. Y empiezo a conectar con los cristales, por ejemplo. Y no entiendo por qué. Que en realidad vas despertando información, vas recordando lo que ya Claro. está dentro de vos. Es eso, y después se va integrando todo. No sé si expliqué bien. Y sí, 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 se va a entender. Lo que pasa es que, claro, es todo un mundo, un reino de misterio y de que vamos cada uno con su verdad tratando de develar, de recordar, como decís vos, y todos desde una mente muy 3D. Entonces, es, es Sí, otra realidad, es tipo tratar de entender algo, capaz que solo podemos entender parte o desde un lado, o capaz que no es un tema, no va por entenderlo intelectualmente, sino por resonar y sentirlo. sí, Eh, Bien, y hablaste de los pleyadianos, y me abriste ahí como una portita, hablaste de arturianos, pleyadianos, y para los que no saben, porque no tienen por qué saber que son pleyadianos, son civilizaciones, entiendo yo, de las Pléyades, que es una constelación en el cosmos, digamos, como sí, los arturianos son de Arturo, también de la constelación de claro. Arturo. Y son por lo general, eh, estos y otras civilizaciones que se nombran frecuentemente en este mundo espiritual o de distintas personas que tienen conexiones, son canales, como que parecería que eh, llegan bastantes mensajes o tenemos algún link ahí bastante eh, fuerte con estas civilizaciones. ¿Vos te pasa de tener una civilización de estas que decís, como te sentís más identificada en general, más allá de la actividad particular sanación que hagas? Em, este concepto hace muy poco que lo adquirí, te lo comparto. Lindo. Si yo me identifico con alguna civilización, me limito. Entonces, si yo te digo que me gusta tal o cual civilización, es como que me estoy cerrando a mí misma la puerta de conocerme en mi amplitud, y todos somos todos. Entonces, justo el otro día vino otro canal a trabajar conmigo que se llama Eliana, que vos la conociste, Sí. que yo le decía a ella, eh, ¿por qué hay personas que solamente trabajan con los pleyadianos y no trabajan con otras frecuencias, siendo que tienen otros fractales? Y me dice Fabi, es porque se identifican con esa civilización y se están perdiendo de abrirse a otras. ¿Se entiende? Te entiendo. Entonces yo le digo, bueno, pero ¿cuál sería lo máximo que nosotros podemos llegar a llamar? Le digo, porque vos llamas al reino arcangélico. Le digo, o sea, en algún momento podríamos llamar a la fuente Nevadón que se manifieste, que es el creador de nuestro universo. ¿Entendés? Sí. Involucra todas las conciencias. Yo todavía no lo he hecho, pero lo voy a hacer en algún momento. Todas las civilizaciones y todas las Claro, conciencias. porque por ejemplo el reino arcangélico es el más cercano a la fuente creadora. Entonces, si yo Ok. llamo a una conciencia pleyadiana, yo me estoy conectando con quinta y sexta dimensión.
Pero si yo llamo a una conciencia arcangélica o maestro ascendido que pertenece al reino arcangélico, como María, que es con la frecuencia que yo más trabajo, Mm, ella también está en 12ª dimensión. Son las frecuencias que se pueden acercar más al humano, porque nosotros tenemos un campo atómico que no sostiene frecuencias tan elevadas. También tenemos mm, que saber eso, porque ellos se tienen que densificar para poder venir acá y nosotros nos tenemos que sutilizar para, no sé si se dice así, sutilizar, hacernos más sutiles para poder acoplar, porque no es claro, tan fácil. No es, o sea, a mí me implica un trabajo y una responsabilidad que capaz que nadie lo sabe. claro. Y en ese trabajo de sutilizarte vos, ¿te ha pasado de tener algunas experiencias como cercanas a esas civilizaciones? El arcángel, la energía de María, me imagino que no tengo ni idea, no sé, no creo que sea una civilización particular, sino como los arcángeles, no sé si son de civilizaciones particulares. Pero más allá de vos sentir la energía, ¿te ha Es de tocado? una dimensión, es 12ª dimensión, es otra dimensión Sí. distinta, es mucho más elevada que que un pleyadiano, muchísimo más. ¿Cómo me doy Bueno, cuenta de entonces eso? mejor todavía, En mi mejor, porque cuerpo. entonces quiere decir, claro, entonces yo te pregunto, ya que vos llegás a sutilizarte o poder conectar con esa energía que está en doceava dimensión, que es tan alto, nosotros estamos en la 3. En el medio hay civilizaciones extraterrestres como los pleyadianos, arturianos, sirianos, de Orión y Orioninos, claro, y muchos más. Andrómeda, Arturus, un montón, sí. Exacto. ¿Te pasó de conectar con esas civilizaciones desde un lugar, no sé, desde conocerlos o tener avistamientos o no sé, cosas de ese tipo Mira, ¿sabes lo que de pasa? experiencias? Sí, Diego, mi canal sí, es un canal que trabaja para la sanación. Entonces, sí. en el único momento que ellos se despliegan es cuando yo tengo adelante una persona. Mm, Eso es lo que ocurre. Yo no suelo, o sea, es como que no, me voy conociendo a mí y a ellos, que vendría a ser yo, en la mm, medida que yo trabajo con otros. Por eso te digo que es algo que no, eh, lo sigo abriendo y me sigo conociendo. Porque, por mm, ejemplo, cuando muchas veces estoy trabajando con una persona, por más que yo llame a la frecuencia de María, a veces capaz que cambia a un Urma. Un Urma es un felino y tiene mucha energía y suele trabajar sobre los traumas de las personas y arranca cosas. La saca muy fuerte, la persona se da cuenta, Fabi, me sacaste algo. Es que en ¿Y cómo realidad sabes que es un Urma? Ahí va mi pregunta, ¿cómo sabes que es un Urma con el que estás no trabajando? sé cómo explicártelo, porque tiene otra Ah, forma de ser, tiene otra personalidad. Porque en los ¿pero lo planos llegas a ver? dimensionales, no, lo siento, porque mi canal Bien. es kinestésico. Yo sé Ah, que cambio yo mi energía e incluso tengo que frenar esa frecuencia porque es muy fuerte. Y yo tengo que mm, saber, es como, no te pases conmigo porque yo pongo el límite acá, en este plano. mm, Yo sé que vos tenés mucha fuerza, pero yo soy la que te sostiene tu frecuencia. Entonces vos me tenés que hacer caso a mí. mm, No sé si, claro. si se va entendiendo. Entonces, Sí. todo esto lo conocí el año pasado con Eli porque yo le empecé a decir, porque hay uno que ruge como un gato, es un Urma, Fabi, ese trabaja con traumas así y así. Le digo, bueno, el pleyadiano es más sutil, es muy amoroso, hace como movimientos, si ustedes ven, hay muchos canales de pleyadianos que son muy livianos, no son canales explosivos, pero a mí me pasa de que yo cuando hago terapias, o sea, solamente el hecho de ingresar a un lugar, la gente ya empieza a explotar en llanto. No, Mm, es otro tipo de frecuencia que manejo. Y son frecuencias fuertes porque a mí lo que me dicen es, Fabi, los procesos largos ya no van más. Hay que hacer procesos cortos y rápidos. Y eso implica de que vos vas a una sanación
Y como siempre digo, vas por lana y salís esquilado, porque terminás muy cansado, pero también Mm, trabajando en un grado de profundidad que eso no ocurre en una terapia convencional, porque mm. lo que ocurre es que se trabaja con vibraciones, con frecuencias. Una Sí. frecuencia de tercera dimensión, tu cuerpo está en determinada frecuencia, porque vos empezás a llamar a otros seres que expanden tu frecuencia energética, por solamente el hecho de estar cercano a esa persona, todo lo que no está vibrando igual que esa frecuencia superior, pide salir de tu cuerpo. Y vos no entendés qué te está pasando. Bueno, fue exactamente lo que me pasó hace 2 semanas cuando vos me invitaste a ir a lo de Diana, contigo, que vos estabas también, y fue que entraran ustedes ahí al lugar, al cuarto, bueno, en un salón, Mm. y ya se sentía en una como que algo quería como salir, ¿viste? Del cuerpo, Sí, como algo, una emoción, y todo el mundo es empezó a así, llorar, chuc, 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 todo al que yo mismo también, tiempo. ¿no? Sí, sí, y Menos mi lo que hermana, pasa toda afuera. Eso yo, eso yo la jodo, ella jode conmigo. Este, pero sí es impresionante. Esa energía que vos decís, pero no entiendo qué pasó. Y de nuevo, puedes decir, ¿habrá sido casualidad que vea a una persona llorar, entonces me pongo yo mal a llorar? No, no, era algo que se sentía, Lo que ¿viste? pasa es que se siente y Bueno, capaz que las personas no ven, pero yo sí veo que hay hordas de seres trabajando en cada uno, que no es solamente en el momento que uno va y se pone adelante de una persona. Yo empiezo a ver cómo bajan seres y empiezan a caminar adelante de las personas, por arriba de las personas y ya las empiezan a trabajar. Porque lo que se abre es un portal, por eso yo suelo decir claro. tipo que soy como una especie de portal, eso me lo mostraron de Fabi, vos, tu tarea es solamente estar en el lugar, porque vos sos como un puente entre una dimensión y otra, haces ese puente. Por eso que yo no, capaz que no, no soy de sentarme con las civilizaciones y de, a ver, Urma, ¿cómo sos vos? ¿A qué venís? O sea, ni me estreso con eso, porque como yo lo uso solamente cuando estoy para sanar, ¿se Claro, entiende? Es como que sí, no interesa, para te mí. entiendo perfecto. Y esos seres que vos ves ahí, vos de nuevo, te voy a hacer la misma pregunta que te dice, vos me dijiste, yo los siento, pero más allá de siéntelos, porque ahora dijiste que ves, ¿los Sí, ves? sí. Los ves. Y también me llegan mensajes, porque hay veces que hay personas que no suelen llorar, que son más Mm, mentales, por ejemplo. Esas mm, personas necesitan info. mm, Y hay veces que a mí me llegan información y yo les digo, o mm. sea, Claro. no sé, la última vez me pasó con una señora que la abracé y le dije, cuando te vayas a dormir tenés que decir tal o tal cosa. Y ella me dijo, ¿y cómo sabes que yo no duermo de noche? Yo no lo sé, Mm, Fabiana no lo sabe, yo no soy Fabiana cuando estoy ahí. Mi mm, personalidad es como que se corre y yo lo que siento lo voy diciendo. Cuando te vas a dormir tenés que decir tal o tal cosa, ta, ta, ta. qué ¿Entendés? Yo no interesante, tengo ni idea. qué interesante. Y te hago una Te quedaste cortita. ¿Te ahí como, acordás? Te hago varios temas, muchos temas. dale, dale, Yo sé que dale. te tenés que ir dentro. Pará, te iba a decir, de tu vidas pasadas, ¿te acordás? ¿O Sí, no necesariamente? Sí. a veces sí. ¿Querés? Y me ocurre cuando voy a mí se me suelen activar las vidas pasadas cuando voy a los lugares. Siento el llamado de que tengo que ir a tal lugar, a Egipto, por ejemplo, fue el último. Siento el llamado de que tengo que ir a la isla de Pascua, por ejemplo, para mí fue un antes y un después, que fue ahí donde se Mm, abrió mi canal. Estuve 2 horas llorando, me acuerdo, que hay como 12 o 13 Moai, ya no me acuerdo. Estuve 2 horas literal llorando. Adelante de eso yo no entendía por qué lloraba. Yo lo único que sentía era añoranza. Nunca en mi vida había sentido, o sea, la sensación de extrañar algo que conoces y que sabes que estuviste y que vos decís, ¿cómo mm, extraño eso? Es mm, rarísimo. Eh, entonces, entiendo que muchas veces a mí me hacen viajar y que es algo que me vienen diciendo mucho, que voy a tener que viajar mucho porque yo me activo y despierto memorias cuando voy a determinados lugares. Y ahora, por ejemplo, el mes pasado ya empecé con una colega a hacer activaciones planetarias por primera vez
nos empezaron a decir, ahora hay que empezar a despertar la información de discos solares, información que quedó resguardada desde la época de Lemuria y Atlántida, todo eso hay que empezar a despertarlo, porque hay que hacerlo más rápido. Entonces, hay veces que vos recibís información, digo, y que no es para allá. Yo hace como 5 años atrás que recibí que iba a tener que viajar por todos lados. Y Mm. yo en ese momento no, yo decía, qué raro eso, ¿cómo va a ser? Y ya se está dando, ya se está dando, porque ya el año que viene vamos a tener que ir a Argentina. eh, entonces, Sí, hay que confiar, entregarse y sí, sí. confiar, más nada. Y esto de los discos solares que hablas, ¿cuál es la misión alrededor de los discos solares? Y cómo hay varios discos Eh, solares, ¿no? Por distintas partes del mundo. sí, en realidad lo que nos dijeron fue que esa información que quedó resguardada de la época de Lemuria y Atlántida, que fueron civilizaciones que no pudieron llevarse a cabo el propósito que tenían, pero que esa información se guardó y que lo que hay que hacer es empezar a recordarla, empezar a darle permiso, hacer activaciones y empezar a que nosotros recordemos la información que tenemos adentro. Siempre se trata de recordar y despertar información. Lo que pasa es que hay eh, determinados tiempos y mojones donde se abre esa info. ¿Ah? Y que está disponible siempre y cuando le demos permiso, que es algo que constantemente yo trato de decir en los talleres. El humano tiene libre albedrío y no puede ningún ser de otro plano dimensional darte cosas o habilitarte o ayudarte o despertarte si vos no le das permiso. Si vos no Claro. haces alguna meditación o relajación y decís, doy permiso para que sane mi cuerpo, nadie puede tocarte. Doy permiso para recordar tal información. Si yo no doy permiso, no ocurre. No es como por arte de magia que me llegan los fotones. Y en los discos ¿Entendés? solares, volviendo, sí, perfecto. Y volviendo al tema de los discos solares, ¿hay unos que están acá en Uruguay? ¿Puede ser o Sí, no? hay uno que Hay en está Estancia en la estancia La Aurora. Sí. Estancia La A Aurora. ese fue el que fuimos nosotros. Y después hay varios en Argentina, en toda la cordillera, porque o sea, la cordillera vendría a ser la columna vertebral de América, hasta en Estados Unidos hay en el Monte Yasta y todo ¿Y bajando qué así son? como por... ¿Y qué son? ¿Son tipo ruinas o qué? No es físico, Diego, ¿No es físico? ¿no? Ah, es etérico. Los discos solares son Claro, etéricos. Nadie va a ver discos. No hay no. discos. Ah, no sabía. Mirá. Claro, o sea, nosotros la última vez fuimos a la estancia de la Aurora, pero la activación, por ejemplo, fuimos de noche a la Aurora, pero vos a la Aurora no entrás, porque no se puede entrar. Fuimos al Padre Pío. Pero Mm, la información está en todo el lugar, porque mm. hay una ciudad intraterrena ahí en Aurora. Entonces es una meditación guiada que te lleva a la ciudad intraterrena donde los seres intraterrenos te reciben y vos le das permiso para que esa información se despierte en vos. No es que yo voy a ir a ver un Mm. disco, un CD, a No, tocarlo. no, pero pensé que era No, ok. no, es Ahora, información ¿y etérica que está resguardada. y la ciudad intraterrena tiene nombre? ¿El que está bajo la Eh, aurora? sí, creo que se llama Aurora. Si mal no recuerdo, está conectada con ERX, que es la que está en Córdoba. Sí, es En Aurora. Capilla. Sí. Ok. ¿Y qué son los seres que viven ahí? ¿Sabes algo de ellos? No. ¿O sí? Tienen nombres. La que sabe más es Sandra, que es la que más canaliza la información. Mm, Eh, yo lo que me encargo siempre es de poner a las personas permeables y disponibles para la cargada de info. O sea, mi tarea más que nada tiene que ver con limpiar el cuerpo físico para dejarlo disponible para activar esa información. ¿Está? claro. Entonces, por eso que hacemos Perfecto. siempre ahí coordinado con Sandra. Ah, y tiene nombres, tiene, no me los recuerdo. Sí. Bien. Hay muchos seres que te reciben. Y una de las cosas que yo te jorobaba el otro día es que si hay algo que
todas las personas que hicieron un curso contigo o tuvieron una lectura registradas acá, chicos, si hay algo que se acuerdan todos es que es de la Antonia, ¿no? Sí, De la la voy Antonia. a La Antonia es patentar, como... Antonia. Lo deja patentar. Entonces, para que contarle a la gente, la Antonia es como Fabi le llama al ego, a su ego le llama la Antonia. Entonces está en una comunicación constante con la Antonia que es muy graciosa. Este, pero contanos un poco de la Antonia, también para, a mí lo que me pasa un poco el otro día te decía, con respecto al ego, es que no sé dónde empieza el ego y dónde termina el ego, ¿viste? Es un concepto que entiendo lo general, pero me cuesta como abarcarlo, ¿viste? O entender dónde empieza y dónde termina. Contanos un poco del ego, que obviamente creo que has trabajado bastante el Mira, tema ese. a mí me pasó que yo hice como el caminito al revés de como, bueno, al revés no existe derecho al revés. A ver, ¿cómo puedo explicar? Cuando empecé a canalizar información, yo me daba cuenta que la mayoría de las personas eran como una planilla Excel. Era como que yo empezaba a dar información y terminaban siempre como con los mismos rasgos de personalidad, eran como muy parecidos. Y después conectaba con otra persona y era igual que aquella otra que le habían dicho como muy similar y siempre le tenían que decir que tenía que trabajar su personalidad. ¿Ah? Entonces cuando yo llego a terapia y empiezo a trabajar con mi terapeuta, ella me empieza a hablar de lo que era el eneagrama. ¿Ah? Entonces algo que yo siempre, el que lo doy en mis talleres específicos, porque mi taller, la forma que yo tengo de enseñarlo es como a mí me hubiera gustado recibirlo. ¿Ah? Desmitifico un montón de cosas que a mí me dijeron que no se podían hacer, porque siempre fui muy subversiva de decir, esto no se puede hacer así, le digo, ¿por qué? O sea, yo siempre digo en las clases, háganlo ustedes como quieran, y después se fijan, y si se golpean, pero tenés que aprender. Digo, ¿por qué no puedo cerrar los ojos cuando estoy con mis registros abiertos? Que yo no entendía, digo, que el alma con los ojos cerrados no funciona, o cosas así que cuando yo aprendí no me cerraban. Pero además como vengo a romper mucha estructura, yo es como que me decís que no y es peor. Entonces digo que no. O sea, y entonces eh, con mi terapeuta me empieza a hablar sobre el eneagrama y me empieza a decir, Fabi, ¿estuviste indagando lo que es? Digo, no, pásame info que quiero empezar a saber. Dice, bueno, es porque en realidad el programa ego está estudiado desde la psicología en muchas ramas, pero a mí el eneagrama me encanta porque es muy fácil. O sea, cada persona, de acuerdo a la herida de su niño interior, genera cierta personalidad. ¿Ah? Entonces, como en las lecturas yo, o sea, que tengo mucha facilidad de ir al niño y ver cómo era el niño, digo, empecé a darme cuenta que en función de las heridas que tenía el niño, era lo que le decían los maestros después que tenía que trabajar. O sea que nosotros somos siempre almas manifestándonos y lo único que te impide manifestarla es tu ego. Por eso que para mí enseñar registros, yo trato de enseñar más sobre el ego, porque registro vos ya sos alma. Trato de enseñar que tu ego es lo que te interfiere en esta dimensión, que es lo que no te está dejando manifestar la esencia que sos. ¿El ego es igual a personalidad? ¿Sí? O sea que podríamos sacar la palabra ego y decir personalidad y es exactamente lo mismo, tiene el mismo alcance. ¿Sí? ¿Sí? Mm, Yo tengo una personalidad emocional. mm, Todo te lo voy a pasar por lo kinestésico, lo emocional, todo lo voy a necesitar sentir para poder tomar una decisión. Vos hablabas de tu hermana que no llora. Es mental, te lo digo de aquí a la China. ¿Entendés? No mm, se le despianta un lagrimón nunca, porque lo procesan de otra manera distinta. Y entonces jamás a un mental le vas a decir que se ponga a llorar, ¿no? Le sale. mm, Procesa de otra manera la info. sí. Son programaciones, son formas de traducir la información en este plano. Y existen 9. Somos tan básicos y es tan chiquito el programa ego que cuando vos ya sabés cuál es, o sea, eh,
¿cómo te puedo explicar? Es como que te lo aprendes de memoria cuando te está saboteando. Mm, Ya lo sabes y ya lo agarraste. Por eso que sí, para poder comprender a tu Antonia, yo siempre digo, fíjense qué herida traen, empiecen a indagar y empiecen a estudiarse a ustedes mismos. Entonces, por ejemplo, eh, a un ego emocional, capaz que un maestro le dice, bueno, tenés que serenar más a tus emociones, no meterte tanto en las emociones, vivirlas, pero no tan fuertes, por ejemplo, y después mm, toca una lectura con un ego que es mental y le piden, necesitamos que conectes más con las emociones. Y yo digo, ¿cómo puede ser que para uno le dicen una cosa y el otro todo lo contrario? ¿Entendés? claro. Y eso va de acuerdo a la herida que tiene y a la personalidad que tiene. Hay muchos videos sobre enagrama, por si a alguien le interesa, en YouTube, de Borja Vilaseca, Vila creo que es. seca. Mm, Vilaseca. Que sí, además son muy, muy graciosos. O sea, porque él es muy, muy gracioso contándolos sí, cuando habla de un enagrama en particular. Y habla sí. de todos. Pero además déjame Está muy acotar, bueno. Diego, de que Sí. también hay una creencia de que el ego es malo, por ejemplo, de que no te está dejando manifestarte, y tampoco es Claro. cierto, porque el Mm, ego también es, si vos conoces tu ego, ya te das cuenta cuáles son tus potenciales, porque el mm, ego 2, que soy yo, es un ego ayudador, mm, que le encanta ayudar. ¿Y cómo lo hace? Como quieras, de la manera que vos sientas, pero siempre le va a gustar ayudar. Pero para poder diferenciar cuando estás haciendo una ayuda desde el ego o desde el amor, eso es lo que vos tenés que aprender a diferenciar. Si vos estás dando algo porque vos lo necesitas, viene desde el ego. Si vos lo estás dando de forma desinteresada, viene desde el amor. A mí mm, cuando mi terapeuta me explicó y me dijo, Fabi, ayudar es desde el ego, me rompió la cabeza. mm, claro. Dice, ¿cómo puede ser que ayudar sea desde el ego? Y yo siempre creí que era algo bueno. No, porque a mí me pasaba que me pasaba todo el día ayudando, eran las 12:30 de la noche contestando mensajes, y yo estaba detonada. Dice, un ego ayudador tiene que aprender a no ayudar y ayudarse a sí mismo y equilibrar ayuda, porque todo en el universo es dual y tenés que llegar al equilibrio, o sea, yo ayudo, pero también a determinada hora corto y me abro a recibir, no estoy Claro. dando. Y ahí es Sí, que corto, entiendo. tipo, a 7 de la tarde, Fabi, pasa a tareas de 3D y saliste de las dimensiones y anda a hacer deporte, anda a cagarte la risa, salí de noche, divertite, no estés canalizando, porque si no hay desequilibrio, que era lo que me pasaba. Y eso es egoico también, porque estar todo el tiempo ahí es desde el ego, Mm, ¿viste? entiendo. Y el ego tiene algo muy particular. eh, Siempre necesita que alguien te lo muestre, porque la Antonia no se te deja ver, es muy sutil. Cuanto más la trabajás, más sutil se vuelve. Mm, Ese es el tema. Muchas veces está bueno tener gente al lado que te diga, por ahí la vas a errar si haces tal cosa, ¿entendés? mm, Es un tema, es un tema. sí. Y bueno, entiendo. Gracias por toda la explicación sobre la Antonia y su función. Me quedó más claro. Em, ¿Qué información te está como dando, dado lo que estamos parados hoy como raza, como civilización, la humanidad, me refiero? ¿Qué información te llega, si te llega a nivel planetario, de, de la situación y el futuro, no sé, cercano, lo que sea, si te llega algo? Mira, a mí lo que siempre me suelen repetir es en base a lo que yo tengo que hacer. Mm, Y es como que me vienen diciendo que se necesita trabajar más lo grupal,
porque es más Mm, multiplicador, que los procesos se tienen que hacer mucho más rápidos que antes y eso se nota porque el despertar, o sea, hay gente que hace unos años atrás no podías hablar ningún tema y ahora están habiendo mucha más gente que tiene interés en todo esto. Entonces, a mí lo que me dicen es que estamos pasando por una etapa de un gran despertar de conciencia y que hay que hacer los cambios muy rápidos y hay que liberar de información densa a las personas de forma mucho más rápida. Eso es mi parte en este puzzle. O sea, yo no tengo la verdad, como decías vos hoy, ¿quién tiene? O sea, hay tantas verdades como personas y cada cual yo sé que vengo a ayudar en el despertar de conciencia. mm, Esa es sí, mi misión. Entonces, la información que yo recibo es cómo ayudar a que los demás lo hagan más rápido. bien, Y ahí me quedo. Y trato de cumplir mi parte. sí. Que sabes que es de un plan más grande, que Por tiene que ver supuesto. ese plan con ayudar a despertar a todos. O Sí. sea, o no sé si todos, ayudarlos a despertar a todos, pero porque A algunos una no tienen masa por qué crítica despertar y que está nos perfecto. O ayude una masa crítica. Mm, a una masa crítica que ayude a evolucionar el planeta. Porque en la medida que yo despierto, yo sano, Gaia también lo hace, porque nosotros somos a imagen y semejanza del planeta Tierra. Entonces, mm, todo lo que ocurre arriba ocurre abajo, o sea, las leyes del Kybalión es como es adentro, es afuera, como es arriba, es mm, abajo. O sea, eh, todo lo que eh, cada uno de nosotros puede hacer va ayudando y contribuyendo a que el planeta Tierra también reciba más luz y esté más en equilibrio. Pero no te dicen todo porque existen infinitas posibilidades y depende del trabajo de cada uno. O sea, esto creo mm, que es minuto a minuto. Yo para mí existen, como a futuros, existen infinitas posibilidades, pero depende de que el humano emprenda su proceso, mm, se haga cargo. sí. Y eso no lo podemos controlar. Eso va a depender del libre albedrío de cada uno de nosotros. Ese es el tema. Y, y ahí como para ir un poco ya cerrando toda esta charla que fue hermosa y con mucha sabiduría y mucha verdad también desde tu punto de vista, que gracias por compartirla. Eh, ¿Qué recomendación se te ocurre para cualquiera que nos esté escuchando que capaz que no entró en este proceso, pero le interesa entrar a conocerse, a- a no escuchar tanto al ego o poder distinguirlo y escuchar más a su alma? ¿Qué son si tenés una recomendación rápida como para que ellos puedan empezar A a mí no hacer me por sí gusta solos, recomendar. capaz? No. Ok. Está Yo bien. creo que lo que sí, o sea, no me gusta decir qué es lo que el otro tiene que hacer. Yo creo que lo que tenemos la forma de hacerlo es eh, empezar a seguir el sentir de tu corazón. Es lo único que yo podría decir. Porque así Bien. como vos hoy yo te escuchaba que dijiste, creo que muchas personas arrancamos meditando. Yo nunca medité. Nunca, o Bien. sea, no llegué por esto meditando. ¿Entendés que Mm, cada cual está en el círculo o con la técnica o la terapia que en ese momento le está sirviendo? Porque vos te sí, escuchaste para hacerlo, ¿viste? Y sí. fuiste llegando porque te fuiste entregando el proceso. Entonces creo que en la medida que nos vamos escuchando en lo que nos hace bien a nosotros, a lo que me trae paz en mi corazón, para mí ya ahí estás haciendo un gran movimiento, cuando vos te estás escuchando. Y lo demás llega, porque lo que es Mm, mi camino me sirvió a mí, pero cada uno es distinto, no existe, o sea, es muy difícil. Sí vas a encontrarte personas que están similares en tu camino, sí, porque te van a ayudar y un montón, pero tampoco sos vos. Vos tenés que ir haciendo vos tu propio camino, porque no hay nadie que sea idéntico a vos. Eso es lo lindo y lo divertido. Pero total. yo creo que es escucharse. Bien. Bueno, escucharse. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. ¿Sí? Che, Fabi, bueno,
De nuevo, muchísimas gracias por Placer. compartir este tiempo con nosotros. Un honor, segundo podcast, y hacerlo contigo. También que cumpliste una función muy importante en mi proceso. Así que gracias por estar. Y bueno, Bueno, gracias por estaremos en invitarme, contacto. un placer y cuando quiera seguimos. Sí, sí, es que hay mucho más Uf, para profundizar. re. Bueno, Así que bueno, sí, seguro haremos una más adelante. Así que bueno, nada, a todos gracias por escuchar y por estar y nos vemos en la próxima. gracias. Ah, pará, antes de irnos, importante. ¿Qué? Fabi, no, capaz que querés compartir a dónde te puede seguir la gente o si quiere acceder a alguno de tus talleres o lo que sea, dónde te puede buscar. Sí, por Instagram en Fabiana Marichal o si no a mi celular, no sé si lo paso, Pasale, sí, ¿sí? yo no tengo Es problema. más 598-99-751-606. Por ahí me ubican. Muy bien. Gracias, Diego. Bueno, ahí quedó el contacto. Bueno, Fabi, muchísimas gracias. De Hasta la nada. próxima.